En primer lugar, permítanme agradecer al Ayuntamiento por cedernos el espacio Ágora para realizar la jornada y a la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy, por su colaboración y todos a ustedes por su asistencia. Bienvenidos a esta nueva jornada organizada por FEDAC y esperamos que sirva para despertar su curiosidad para profundizar más en esta tecnología que hoy nos presentan. Por desgracia, estamos contemplando una pérdida progresiva de nuestro tejido productivo. Nuestras comarcas, tradicionalmente industriales, se encuentran sumidas en un letargo producido por unas políticas inadecuadas, sin un apoyo firme a la industria y por una competencia fuertemente agresiva en condiciones totalmente desfavorables para nuestras empresas. Ahora toca despertar de este letargo y reinventarse. Y precisamente la reinvención pasa por la innovación. Hemos de ser capaces de estar al día de las nuevas tendencias productivas, nuevos productos y nuevos mercados. Desde FEDAC somos conscientes de que implantar una vigilancia tecnológica en una empresa es cuanto menos costoso. Por este motivo, se pretende facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de una manera más sencilla. Un claro ejemplo es la jornada que hoy vamos a escuchar, la impresión 3D. Muchos pensamos, yo incluido, en esta tecnología para la elaboración de prototipos en el campo de la ingeniería o de maquetas en el campo de la arquitectura o del diseño industrial. Pero gracias a la mejora de dicha tecnología ha abierto un campo inmenso de posibilidades de negocio, incluso llegando a huir si se trata de la tercera revolución productiva. Todas estas cuestiones y más se nos despejarán hoy en la jornada de impresión 3D. Sin más, presentar a Josep Cirera, promotor de las actividades de ASDEF 3D, agradecer que esté aquí con todos nosotros para descubrir esta tecnología y que nos permita reflexionar sobre ella para el bien de nuestro tejido económico. Muchas gracias, Pablo. Permítanme solo 2 minutos para presentarles la actividad. Yo creo que lo más interesante, sin duda, será el contenido de la actividad que aportarán, por una parte, Santi Ferrandiz, profesor de la Escuela Politécnica, que tengo la suerte de tener a mi derecha, y, por otra parte, a partir de precisamente su ponencia, la posibilidad de contar con José María Ferrandiz, nuestro proveedor de servicios de impresión 3D. Hemos sacrificado la oportunidad que suponía esta jornada de imprimir en 3D. Ciertamente es una oportunidad para nosotros de presentaros, por una parte, la impresora que forma parte de nuestra aula móvil para la formación y, por otra parte, a mi izquierda, DaVinci, la versión 1.0, que es nuestra opción de impresión 3D para el ámbito doméstico, pero también para el ámbito industrial. La segunda parte de la actividad, precisamente José María Ferrandiz, se encargará, en lugar de estar todos viendo cómo imprime, de repartiros figuras elaboradas en 3D con distintos materiales. Voy a dar paso al profesor Santiago Ferrandiz, de la Escuela Politécnica, para que nos hable precisamente de las posibilidades industriales de la impresión 3D. Gracias por venir a todos. Buenos días. Si me permiten, voy a cambiar de micrófono. Prefiero hablar de pie. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, ¿me escucháis todos? Bueno, voy a hablaros de lo que serían las posibilidades industriales de la impresión 3D. He hecho caso a Josep. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, no daros mucho la paliza. Pero, en principio, vamos a ver un poco los objetivos que voy a tratar en esta charla. Inicialmente, considero que es oportuno el hablar de lo que es una definición de lo que sería la impresión 3D, dónde nos estamos moviendo. Después, hablar de lo que sería una clasificación desde el punto de vista económico, puesto que la mayoría sois empresarios, os interesa saber en qué rango nos estamos moviendo y, evidentemente, a partir de ese rango vamos a ver también cuáles van a ser las calidades de piezas que vamos a obtener. Después José María nos explicará concretamente esto. Después lo que sería un poco de aplicación industrial desde el punto de vista de, a mi entender, no hay tecnología
que sea suprema, es decir, unas van a tener unas ventajas, otras van a tener unos inconvenientes. Considero oportuno que sepamos cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de la técnica y a partir de ese momento tener vuestro propio criterio para poder elegir cuál es la más interesante. Y eso sí, la parte más larga que os he preparado es toda una serie de casos desde el punto de vista de vídeos para que veáis cuáles serían las aplicaciones que están en este momento disponibles en el mercado y cuáles son los sectores sobre los que se ha aplicado. En principio os comentaba que, como definición, pues bueno, una impresora 3D es una máquina capaz de realizar impresiones de diseño en 3D. Antes de continuar viendo qué es lo que significa, la equivalencia que todos conocemos es la impresión en 2D, la normal, la que todos tenemos en casa. Tengo un documento de Word, necesito sacar una copia de esa información, lo que hago es escribir ese documento y el ordenador se encarga de mandarlo a una impresora. Pues bueno, el concepto es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Significa que yo voy a tener que generar una información, voy a pasarla a través de un programa que se encargará de mandarlo, en este caso, a una impresora, pero que en lugar de hacerlo de una manera plana, lo va a hacer de una manera en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Qué vale la pena hacer hincapié? Milagros no existen. Es decir, en un documento de Word, si yo lo dejo vacío, cuando vaya a imprimirlo, va a imprimir una página en blanco. Por lo tanto, en este caso, voy a necesitar generar una serie de informaciones para que la impresora pueda trabajar. Es decir, tengo que alimentarla. Y lo que en principio puede suponer en las desventajas que veremos como una pérdida de puestos de trabajo, en realidad lo que estoy haciendo es trasladar esos puestos de trabajo a la generación de esa información. Es decir, necesito que alguien genere esa información en un formato de diseño asistido por ordenador para que la impresora sea capaz de transformarlo. ¿De acuerdo? Considero que es importante conocer esto porque si no tendremos una impresora que si no sabemos darle la información pues será un hermoso pisapapeles, en ocasiones algo caro, pero ya está. ¿De acuerdo? Os comentaba que la clasificación actual, dado que ha habido una gran liberación de patentes, etcétera, etcétera, ha provocado que tengamos prácticamente una clasificación, esto es según la empresa 3D System, pues bueno, tiene una gama de productos que llamaremos personales. Esa gama de productos se mueve entre unos precios de unos 350 € hasta unos 6.000. ¿De acuerdo? Existen las posibilidades de realizar montajes del estilo hágaselo usted mismo, muy económicos, hasta, digamos, un límite de precio de unos 6.000 €. El siguiente paso se da a lo que sería el ámbito profesional. Evidentemente ya en cuanto a calidades de acabados, precisiones, se van incrementando y evidentemente si ya llegamos a incorporar colores, pues bueno, el tema ya se va complicando. Por lo tanto, el precio también es normal que vaya incrementándose. El límite lo hemos puesto en alrededor de unos 60.000 €. ¿De acuerdo? Después pasaríamos a lo que es la fase productiva, en la cual ya se suelen incorporar, pues, por ejemplo, materiales como trabajo con metales, de densidad media, de alta densidad. Incluso últimamente para el sector de joyería han sacado impresoras tridimensionales que trabajan directamente con oro y con plata. Es decir, ya no necesitamos realizar nuestro molde a la cera perdida para confeccionar nuestros diseños. Evidentemente nos estamos moviendo ya en precios muy elevados. ¿De acuerdo? En la última Bienal en Bilbao, Stratasys presentó su impresora 3D con capacidad para 16 millones de colores en resina y el precio de mercado era de 250.000 €. Evidentemente no son inversiones que hay que tomar a la ligera a la hora de dedicarse a ello. Pero bueno, en principio, salvo honrosas excepciones, pues bueno, hay que pensar que lo que es la calidad del producto que queremos obtener, pues bueno, va a ir incrementándose a medida que tenemos inversión en una máquina de mayor prestación y de mayor calidad. ¿De acuerdo? Mi abuela decía que, bueno, el dinero siempre luce allá donde lo pones. Pues en este caso es exactamente lo mismo.
Esto ha permitido que en ocasiones cambiemos la definición de lo que sería, o se iba llamando hasta ahora, prototipado rápido, por lo que sería fabricación aditiva. La diferencia radica en que en la fabricación aditiva vamos a poder personalizar nuestra gama de productos en la cantidad que nosotros necesitemos. Y de hecho veréis que después en los vídeos vamos a poder ver cómo podemos alcanzar ese objetivo de personalizar concretamente lo que quiere nuestro cliente con unos tiempos de fabricación extremadamente bajos comparativamente con los que tenemos ahora. Lo que sería nuestra base de impresoras están basadas en un proyecto que se llama RepRap. Es un proyecto que es libre. Digamos, cada persona, cada investigador es capaz de aportar información a este proyecto y eso lo que nos permite es que tengamos disponibilidad de cualquier tipo de información para realizar la construcción de nuestra propia impresora. Esta impresora, esta Prusa Iteración 3, estaría enmarcada dentro de ese proyecto. Eso significa que yo puedo obtener por Internet toda la información de las piezas que vayan a conformar ese proyecto. Visto un poco lo que es esta pequeña historia, entraríamos en lo que son los pros y los contras. ¿De acuerdo? Hace años, hablando con modelistas, me decían que el usar este tipo de elementos provocaba que se perdieran puestos de trabajo, que estábamos quitando mercados. Y evidentemente al final hay que pensar si, por ejemplo, una máquina herramienta, un torno de control numérico, ha provocado una pérdida de puestos de trabajo. Si lo analizamos un poco, lo que estamos viendo es que lo que serían las tareas más pesadas las vamos a poder realizar en muy poco tiempo. En estas piezas siempre vamos a tener que, si queremos, trabajarlas hasta obtener un determinado acabado. Si esto tiene que tener un brillo espejo, tiene que tener un pintado, siempre vamos a necesitar el darle ese trabajo final para poder, es decir, trabajar con un postprocesado. ¿De acuerdo? Independientemente del material. Evidentemente, si vamos a trabajar con unos materiales transparentes, pues está claro que el postprocesado va a tener que ser mínimo. Pero todo lo que sería la información con la que vamos a trabajar aquí, veremos que este tipo de piezas están construidas en aproximadamente unas 3 horas. El castillo en aproximadamente 3 horas. En el castillo, daros cuenta que si miráis en el interior, veréis que aparece una escalera y una especie de hélice como si fuera una cadena de ADN. Esto todo se ha realizado en el mismo momento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esto en qué me favorece? Pues evidentemente, aparte de personalizar lo que sería la pieza que yo quiero trabajar, lo único que va a permitirme es que si yo antes tenía un plazo de entrega de 3 y 4 días, en este momento, si eso lo tengo fabricado en 3 horas, voy a poder reducir el plazo de entrega. Y por lo tanto, voy a poder trabajar o realizar una mayor cantidad de pedidos en menor tiempo. El segundo aspecto es que como es una información que ya tengo disponible, puedo sacar réplicas exactas en la cantidad que yo necesite de ese tipo de piezas. Mientras que de la otra manera, haciendo un molde de silicona, sacando réplicas, como mínimo, voy a tener que tardar aproximadamente unas 24 a 48 horas más de lo que podría tardar mediante esta metodología. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hablábamos de versatilidad, hablábamos de flexibilidad, llegamos a hablar de reducción de costes. ¿De acuerdo? Es cierto que si veis los precios de algunas de las tecnologías, podéis considerar que son muy caras. La comparación al final que tenemos que realizar es cuánto valoráis el tiempo de reducción de entrega de un pedido. Evidentemente, el sector que más está influyendo en eso es automoción. Ellos consideran que 15 días, 20 días de reducción de tiempo de diseño es lo suficientemente económico como para invertir en esas tecnologías. Por lo tanto, ahí es un elemento que vais a tener que calibrar si lo consideráis, desde el punto de vista de costes, lo consideráis oportuno. Personalización. Hoy día
el poder coger una funda de móvil, poderle cambiar el nombre, ponerle mi nombre, o incluso, creo que a todos os ha pasado, es decir, tengo que hacerle una tarta de cumpleaños y la personita te está diciendo que quiere la fotografía de no sé quién en la tarta. El poder ir a este lugar, decirle que quiero esta tarta con estos sabores y además me vas a poner una fotografía que yo necesito pues, para tener contento a mi hijo o mi hija, pues es realmente uno de los productos que más salida va a tener. Y hoy día, incluido con esto, si encima puedo hacer un determinado elemento, por ejemplo, una vela, que la puedo personalizar con una determinada figura, un dinosaurio, un Pokémon, es decir, cualquier tipo de figura, va a costar muy poco realizar la impresión en cera y voy a tener un valor añadido en el producto, que en principio tiene un mercado bastante marcado, como es el de las tartas, pero que me va a permitir diferenciarme del resto. De los usos malintencionados, en Estados Unidos apareció un señor que dibujó una pistola, la imprimió y se dedicó a atracar bancos. ¿De acuerdo? Y es más, dejó el fichero disponible en Internet. Evidentemente el gobierno actuó inmediatamente y censuró ese tipo de información. Pero bueno, ¿quién va a pensar que con una impresora 3D voy a utilizarla para hacer una pistola y a partir de ese momento empezar a usarla en todo tipo de asuntos, ¿no? Aumento de productos inútiles. Bueno, tienes la impresora, pues voy a hacerle un azucarero a mi abuela, un jarrón a mi hermana. Vale, eso es el boom del principio, pero evidentemente después si tienes una aplicación en una empresa, desde ese punto de vista, no creo que se invierta en productos inútiles. Cualquier tipo de producto que vayamos a sacar nos va a proporcionar una información. Esa es la realimentación que van a tener los prototipos de cara a lo que serían los diseños. Bueno, pasando ya a la parte más práctica, os podéis preguntar, bueno, ¿y cuáles son los sectores en los que se puede aplicar la impresión 3D? Ahí tenéis una lista. Por ejemplo, el más antiguo es automoción. Tanto automoción como aeroespacial son los sectores que más están trabajando en este sentido. Y evidentemente desde hace muchísimo tiempo que están invirtiendo en estas tecnologías. Tema de moldes, tema de juguetes, también medicina. Veréis en los vídeos que en el campo de medicina realmente se están haciendo revoluciones en este sentido. Ya no solo por el aspecto de lo que sería prótesis dentales, sino desde el punto de vista de recoger información de un TAC, por ejemplo, en un trasplante de cadera, recoger esa información, sacar cuál es la parte contraria del hueco que yo necesito, por ejemplo, para la cabeza del fémur, y a partir de ese momento, mediante un sinterizado metálico, sacar una aleación de titanio que va a ser la prótesis que me van a incorporar. Es decir, que en lugar de estar fabricando continuamente prótesis y a partir de ese momento intentar adaptarlas, lo que se hace es fabricarla expresamente con la información personalizada de la persona a la que se tiene que intervenir. Con lo cual es una de las aplicaciones más importantes. En el campo textil, desde lo que serían incorporación de diseños, todo en el campo de diseño, en el sector funerario, en el sector detallista, alimentación. De hecho, en alimentación, en Barcelona, por ejemplo, han anunciado a partir de octubre la disponibilidad de una impresora, por ejemplo, para chocolate, para viscosos. Vamos a poder imprimir nuestro árbol de Navidad de chocolate y a partir de ese momento incorporarlo a lo que nosotros deseemos. Aparte de alimentación, me va a poder servir para todo el tema de cerámicas. Es decir, voy a poder utilizar chocolate o, por ejemplo, voy a poder utilizar barbotina para poder imprimir pues, mi botijo personalizado. Eso no implica que después no tenga su proceso de horno, de cocido, etcétera. En el sector museístico, en el sector musical, ocio, moda, zapatos, telefonía, puericultura, envases, es decir, todo ese tipo de sectores van a tener una aplicación.
Por lo tanto, lo que os he hecho es una pequeña selección de vídeos en los cuales vais a poder ver cuáles serían las aplicaciones típicas para alguno de estos sectores. Por ejemplo, en el sector mecánico, y muy ligado al sector de automoción, tendríamos toda la disponibilidad de elementos mecánicos que puedan necesitar cualquier tipo de ensamblaje. El ejemplo práctico es la propia impresora. Tenemos una rueda dentada, un piñón activado por un motor que lo que está provocando es que el filamento se arrastre a través de ese cabezal y provoque la impresión que voy a realizar. Por lo tanto, la réplica de todo el sistema del cabezal es un elemento mecánico que sufre desgaste y, por lo tanto, para lo que es la vida de la impresora, voy a poderlo reponer y por eso, de alguna manera, este proyecto se llama autorreplicante, es decir, porque él mismo puede imprimir sus propias piezas de repuesto. No necesito acudir a comprarlas. En lo que sería el sector mecánico, pues bueno, hace una semana ha aparecido el ejemplo este de lo que sería un coche que se ha fabricado mediante impresoras 3D. Os pongo el vídeo. Ese es el modelo. La impresora está trabajando en todo lo que es el chasis, de acuerdo a los planos. Es un coche que han fabricado para 2 plazas. Se ha construido todo el chasis, las puertas, asientos, salvo todo el tema de motores, sistemas eléctricos y tal, pues evidentemente lo han incorporado. ¿Qué significa? Que han tardado solo 44 horas en realizar la construcción del vehículo. A partir de lo que sería la construcción, lo que han hecho es simplemente pasar a ensamblaje y a partir de ese momento confeccionar el acabado de ese coche. ¿De acuerdo? En sector de alimentación, como os comentaba, podemos tener fabricación desde lo que serían pues, helados. Ahí están haciendo una impresión de un corazón de chocolate. Podemos hablar de lo que sería la construcción 3D, tal como lo necesitamos. En este caso tenemos 2 cabezales, con lo cual podemos utilizar 2 tipos de chocolate, por ejemplo, uno blanco y uno negro, en el cual vaya a trabajar en lo que sería la decoración. Podemos realizar filamentos única y exclusivamente para una decoración superficial, vamos a poder realizarlo. Han aplicado cabezales para helado, es decir, podemos realizar la construcción de nuestro helado personalizado con el gusto y los sabores que necesitemos. Y de acuerdo a eso, pues vamos a poder realizar, como vemos ahí, pues el tema de letras, nombres, es decir, cualquier tipo de personalización. Está anunciado que para mediados del año que viene esté disponible la impresora para alimentos en general. Es decir, tal como ponía en la web de ejemplo, verdura que no quiere el crío, pues bueno, si se la acompaño triturada con una determinada figura, por ejemplo un dinosaurio, pues se supone pues, que va a tener más gusto en poder comer todo ese tipo de alimentos que hasta ahora no ha podido o no ha querido comer. En principio hablan de, digamos, no cocinados. Otro problema será el que tengamos la aplicación pues, para alimentos cocinados, pues que eso va a ser otro problema a resolver. Por lo tanto, ya tenemos aplicaciones a lo que sería, ahí tenéis en el otro aspecto del sector, está aplicado a la construcción de tartas, lo que es la decoración. Esa impresora ya está comercializándose. Podemos ver ahí que se está realizando la construcción como ellos necesitan. Las boquillas evidentemente son intercambiables, es decir, cualquier elemento de esto tendrá que cumplir la normativa vigente en cuanto a uso alimentario o cualquier tipo de uso que podamos realizar. Ahí vemos la tartita de chocolate o la tartita de nata. Y lo que esto te anuncian como alta cocina,
pues evidentemente es una aplicación más que con la disponibilidad de esa impresora y con un poco de imaginación, pues bueno, vamos a poder realizar cualquier cosa que nosotros deseemos. Sector textil. En el sector textil han habido muchísimos intentos. Desde el punto de vista, en el ejemplo clásico ha sido la construcción en lo que llaman en cadeneta por sinterizado selectivo por láser de un vestido, con lo cual todo el sistema aparece ya montado como si fueran eslabones de cadena y aparecen montados directamente desde el momento que sale de máquina. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, han estado invirtiendo en otro tipo de diseños. En lo que serían los filamentos, cómo van a poder decorarlos y de alguna manera cómo van a poder montar estructuras tridimensionales sobre cualquier tipo de tejido que podamos utilizar. Realmente al final, o bien vamos a realizar un tejido muy similar a lo que se realiza ahora mismo para confeccionar algo, o simplemente desde el punto de vista de decoración vamos a poder personalizar todo ese tejido que estamos realizando. Ahí están pasando ya los que son los hilos a través de la impresora. Y el resultado, pues ya empezamos a verlos. Para lo que sería el sector de juguetes, pues bueno, podemos tener cualquier tipo de prototipo. En este caso, en el despacho hemos hecho una réplica, pues por ejemplo, de un Fórmula 1 que hizo un diseño un alumno. En este caso, para otro proyecto final de grado, se hizo un prototipo de un mando de una PlayStation, que además se unió con un Arduino, y el alumno fue capaz de replicar todos los movimientos del mando a través de la programación de Arduino. Esto está fabricado a escala real. Simplemente después hay que ensamblarlo, lo que comentaba anteriormente. Habrá gente que piense, bueno, esto no es real, no es un elemento de mercado que voy a poder colocar inmediatamente. Evidentemente esto necesita un postprocesado y en ese postprocesado, pues de momento hay impresoras que todavía no lo hacen. De esa manera, lo que sí que he conseguido es que en este caso tardó 9 horas en realizar una réplica del mando completo de una Play. Por lo tanto, pues bueno, tiene muchos años de aplicación. En este caso, recuerdo una de las fábricas de IBI que hizo una réplica de una moto, de un quad, para una feria. En principio se hizo la construcción por sinterizado selectivo por láser, por partes. Después se unieron esas partes y además determinadas partes de sinterizado. Después se le hizo un metalizado, es decir, la parte del faro, es decir, la parte del manillar, todo eso, el mismo prototipo permite y soporta que se puedan realizar procesos de acabado posteriores, como por ejemplo el metalizado. Ahí he hecho un pequeño vídeo de lo que sería, disculpad la calidad, está hecho con el móvil, o sea que más o menos para que veáis cómo se estaba realizando la construcción del mando de la Play. Cuando hablábamos de sector maquetista, pues es tal vez el sector más tradicional en el trabajo. En este caso han trabajado en lo que sería la réplica de un cigüeñal y unos pistones. A lo que sería el diseño, permite la impresión en 3 dimensiones y hasta ahora podéis pensar que no existe nada novedoso en realizar este tipo de diseño. Pues bueno, la novedad radica en que ese diseño se ha extraído y se ha construido completo, es decir, sale de la máquina ensamblado ya directamente para el uso.
se hizo mediante sinterizado selectivo por láser y entonces lo que permite es que sea totalmente funcional. Es decir, sale de la máquina, se elimina el polvo que sobra y automáticamente nos va a permitir realizar que los pistones se muevan, que rueden, si se completan con el bloque motor van a poder trabajarse como si fuera un motor convencional. ¿De acuerdo? La ventaja que eso supone, evidentemente, es que no voy a necesitar invertir mucho tiempo en lo que sería el montaje posterior de la misma pieza. ¿De acuerdo? Después nos enseñarán montajes de ese tipo en el cual se han impreso directamente los ensamblajes. En YouTube tenéis vídeos disponibles de cómo, por ejemplo, han realizado determinados ensamblajes de ese tipo, pues por ejemplo como un rodamiento. Es decir, cómo son capaces de imprimir un rodamiento en el cual han hecho los anillos interior y exterior y las bolas todas en el interior de una misma tacada. Y eso significa que en el momento elimine los soportes, el rodamiento es totalmente operativo. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar de qué manera eso puede incrementar mi rentabilidad o cuándo eso puede ayudarme a reducir plazos de entrega, que es en definitiva para lo que me va a servir este tipo de tecnología. Este es el más espectacular. Hubo un señor en América que dijo, bueno, voy a utilizar una técnica que se llama el Contour Craft, que realmente lo que hace es, pues bueno, marca un contorno y a partir de ese momento no hay más novedad. La novedad radica en que ese contorno se ha realizado con cemento. A partir de eso, lo que han hecho los chinos es construir 10 casas en 24 horas. Es decir, todo el tema de paredes, utilizando un puente grúa y un sistema de cabezal, que realmente si observamos la tecnología ya existe, porque si somos capaces de bombear hormigón a un 5.º piso, nada me impide bombear ese hormigón a un puente grúa y a partir de ese momento repartir todo lo que sería el cemento dentro de una estructura. Y una vez realizada esa estructura, únicamente lo que necesito es decirle a la máquina dónde tiene que depositarlo. Y a partir de ese momento estamos viendo cómo realizan todo el sistema de construcción de las paredes, cómo van a poder utilizar todo ese sistema también previamente si necesita algún tipo de refuerzo de acero, es decir, todo eso se va a tener que utilizar y está planificado para que se le coloque en el momento oportuno y después simplemente vamos a tener que realizar el volcado de ese cemento. ¿De acuerdo? En principio están enfocándolo a lo que serían casas de bajo coste, pero todos sabemos que en situaciones de emergencia evidentemente hay que poner o tener disponibilidad de dar vivienda en un plazo muy corto de tiempo. Pues bueno, esa puede ser una aplicación. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí tenéis lo que sería el acabado en el cual, pues bueno, todas las casas tal cual, su ventana, sus 40 y poco metros cuadrados creo que es lo que tiene la casa y evidentemente hay ensayos para realizar estructuras mucho más complejas. Entonces, en principio es una base cuadrada, pero hay ensayos para realizar cualquier tipo de figura que nosotros necesitemos. Mientras se pueda trazar en 2D, no voy a tener ningún tipo de problema para realizar la construcción. Sector cerámico. Pues bueno, hay materiales ya en los cuales me van a permitir el utilizar cualquier tipo de material. ¿De acuerdo? Esta es una Cosel, una Delta Cosel experimental en la cual este señor, pues bueno, ha hecho su pequeño experimento y lo que va a poder es inyectar barbotina. Entonces, con un cambio de lo que sería el material y el sistema de funcionamiento, porque evidentemente está trabajando con aire comprimido, lo que le va a permitir es realizar una impresión, en este caso de una vasija, y evidentemente todo el proceso a continuación es lo que va a tener que realizar, es decir, vamos a tener la vasija impresa con la figura que nosotros queramos, pero evidentemente después va a tener su proceso de horno hasta configurar cuál es el sistema.
Si os dais cuenta, el principio de funcionamiento es muy similar al del cemento, pero en este caso aplicado a lo que sería un material cerámico. Después, mi tocayo os va a poder hablar también de cuáles son las nuevas incorporaciones a impresoras 3D pues, de materiales cerámicos. ¿De acuerdo? También puede tener aplicaciones, por ejemplo, al campo dental. Es decir, si yo necesito realizar un implante de una funda de cerámica y tal, pues también lo voy a poder realizar mediante una combinación de ese tipo. Sector joyería. En este caso, el problema consiste en que todos estamos de acuerdo que en el sector joyería voy a necesitar muchísima resolución. ¿De acuerdo? Al necesitar muchísima resolución, lo que se han hecho en este tipo de impresoras es sacrificar el tamaño por la resolución. Y a partir de ese momento empiezan a trabajar con los diseños en 3 dimensiones y sobre base de cera. ¿Ventaja que supone? Pues bueno, evidentemente es que yo voy a poder hacer una réplica de cualquier tipo de anillo tantas veces como sea necesario. Y además en una misma impresión. Y si yo necesito realizar un escalado de varias formas de anillo o varios tamaños, también lo voy a poder realizar. Esto iría acompañado, evidentemente, con un trabajo previo de un sistema de CAD, pues, por ejemplo, con el Rhino, que tiene un módulo específico para poder trabajar y diseñar con fórmulas, o sea, con formas orgánicas y específicamente para lo que sería sector joyería. ¿De acuerdo? Tuve la suerte de visitar una empresa joyera en Madrid, Carrera y Carrera, en el cual pues, los diseñadores eran una batería de señores sentados con sus taquitos de cera y su soldador, y realmente lo que estaban haciendo es esculpir cada una de las figuras. En aquel momento estaban diseñando una colección de animales africanos, pues bueno, entre jaguares, elefantes, tenían un trabajo impresionante. Pues bueno, a través de este tipo de elementos lo que voy a poder hacer es sacar, evidentemente con un trabajo previo, ¿de acuerdo? Es decir, tarda muy poco tiempo en imprimirlo. No estoy diciendo que no se tarde tiempo en diseñarlo, que es diferente, ¿de acuerdo? Pero evidentemente cualquier tipo de réplica que yo necesite realizar va a ser tan fácil como mi documento de Word, decirle que quiero una copia, 5 copias o 20 copias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una aplicación también que tiene muchísima expansión. En el campo de la medicina, os había comentado antes todo el tema de las prótesis. Pues bueno, últimamente, incluso con filamentos, pues han sido capaces, por ejemplo, de crear estructuras de inmovilización pues, de un brazo roto, estructuras pues, para la típica escayola, pues ahora puede ser una estructura de filamento y totalmente personalizada, es decir, adaptada a lo que sería el tamaño del miembro que queremos inmovilizar. En este caso, un señor que tuvo una amputación de una mano, pues consideró que quería personalizar su prótesis y entonces, mediante una impresión 3D, con 2 materiales, realizó ese diseño y a partir de ese momento, utilizando un material del tipo nylon, sacó la réplica pues, de su mano. ¿De acuerdo? No es usual, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un poco el colocarlo, es más en relación por el tipo de impresora que estamos trabajando, que sería de esta gama, y evidentemente la aplicación, pues bueno, cada uno puede pensar si es correcto o no es correcto, si es posible o no es posible, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos las prótesis que lleva el señor y mediante la impresión, cada una de las piezas ha ido logrando colocarse la prótesis. Y en este caso, pues si necesita algún tipo de movimiento posterior, va a realizar la incorporación de ese tipo de mecanismos. En cuanto a utillería, en general, pues bueno, si podemos hablar de arte, pues
podemos hablar pues, de creación de réplicas pues, para museos. Hoy día está muy de moda el poder realizar visitas virtuales a cualquier tipo de museo. Bueno, pues soy capaz de escanear dimensionalmente ese objeto, como existe la tecnología actualmente. Voy a poder sacar una réplica que para exposición, va a poder ser útil y ayudar, pues que evidentemente si es un objeto delicado, pues nos vaya a dar algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Mi experiencia me dice que, por ejemplo, aquí en el Museo Arqueológico hay piezas que están muy deterioradas, sobre todo, por ejemplo, falcatas que están muy oxidadas, lo cual dificulta muchísimo la exposición, simplemente porque si la tocamos un poco más, se va a desintegrar. Pues bueno, si con la posibilidad de un escaneo y una impresión tridimensional, por ejemplo en metal, seríamos capaces de obtener una réplica de esa pieza, tenerla en exposición y evidentemente la que está en mal estado, pues tenerla guardada o mandarla para su recuperación, para cualquier tratamiento que podamos necesitar. Telefonía, pues bueno, en el Campus Tech que tuvimos este mes de julio, pues pudimos ver que muchísimos chicos lo que hicieron pues era personalizarse unos soportes de móvil pues para poder cargar y tal, se los dibujaron ellos mismos con un software, lo imprimieron con una de las impresoras que teníamos allí y cada uno pues se fue con su pieza personalizada. Desde el punto de vista de que, bueno, pues yo es que quiero un escudo del Valencia, pues se colocó un escudo sobre el soporte, se lo personalizó, otros una manzana de Apple, otros un jugador de la NBA, es decir, cada uno de ellos se personalizó su propio soporte y a partir de ese momento empezó a trabajar. ¿De acuerdo? Y ya finalmente lo que sería el origen de datos, que hoy día va a permitir que, por ejemplo, con el uso de un iPhone, 40 € y un láser, voy a ser capaz de capturar datos y a partir de ese momento sacar una réplica de mí mismo en una impresora 3D. Este aspecto tiene que decir simplemente que este año pasado, en lo que sería en Pamplona, tenían capacidad de que cada uno de los mozos pasara por un escáner tridimensional, lo escaneaban, lo imprimían con una Z-Corp en color y cada uno de ellos se llevaba su figurita de la reproducción de cada uno de ellos vestido de mozo y como recuerdo de haber estado en los Sanfermines. ¿De acuerdo? Es decir, no es una cosa, pero lo curioso es que esta aplicación, por ejemplo, vale 40 €. Es decir, desde el punto de vista de inversión, si tengo un iPhone, tengo 40 € y un láser, que puede ser, por ejemplo, cualquier nivel láser que nos encontremos en aquí, va a ser capaz de poder escanear cualquier tipo de figura y a partir de ese momento, con un mínimo tratamiento, estar disponible para realizar la impresión tridimensional. Una pequeña calibración, que es lo que está realizando ahora, y a partir de ese momento realizamos la captura. Nosotros con nuestros alumnos estamos trabajando con una Kinect, es decir, lo que es la capturadora de movimientos de la Play nos está sirviendo para capturar imágenes de nuestros propios alumnos y después que se puedan obtener réplicas de ellos mismos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho y si tenéis alguna pregunta, pues esto queda a vuestra disposición.